y ahora dando seguimiento a la serie que estamos teniendo de las 7 iglesias, nosotros ya estamos entrando en la 4ª iglesia, la iglesia de Tiatira. Pero nosotros miramos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y nosotros hemos visto características de todas estas iglesias, ¿no? Nosotros miramos la iglesia de Éfeso tenía una característica que era una iglesia muy misionera, muy trabajadora, una iglesia que se dejaba guiar por los principios, ¿no? Era una iglesia que no permitía la doctrina de los nicolaitas. Fue una iglesia que se opuso a cualquier doctrina que iba en contra de los principios que los patriarcas, que los profetas, que los discípulos y los líderes de la iglesia primitiva habían tenido, los que estuvieron con Cristo. Después también nosotros miramos a la iglesia de Esmirna, ¿no? La iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió mucho, una iglesia que padeció duras persecuciones, pero igual se mantuvo firme. Y mientras más la iglesia era perseguida, más la iglesia trabajaba, más la iglesia era fiel al Señor, y muchos mártires hubo en este periodo, el periodo en que todavía el imperio romano era un imperio pagano, ¿no? La siguiente iglesia, ¿cuál fue la tercera iglesia? El sábado pasado, ¿qué iglesia estudiamos? La iglesia de Pérgamo fue la semana pasada. Y nosotros vimos que la iglesia de Pérgamo, ¿cuál fue el problema que hubo en la iglesia de Pérgamo? ¿Cuál fue el problema que empezó a surgir allí en Pérgamo? La apostasía, que ahora el paganismo empieza a unirse con el cristianismo. Y lamentablemente, poco a poco, solapadamente, el paganismo empezó a vencer al cristianismo. Y la iglesia poco a poco fue dejando sus principios a un lado. La iglesia empezó a aceptar la doctrina de los nicolaitas. La iglesia estaba en la silla, en el trono de Satanás, y permitió que el paganismo entrara con fuerza en la iglesia a través de la obra de Constantino. Nosotros vemos allí entonces que igual Dios tenía fieles, y la iglesia que era de Esmirna, que era la iglesia perseguida, ahora la iglesia de Pérgamo se convierte en la iglesia perseguidora de los fieles, de aquellos que todavía querían seguir manteniendo firme la sana doctrina, los principios que el Señor Jesucristo había enseñado a sus discípulos. Y ahora nosotros vamos a entrar en Tiatira, la iglesia apóstata. Esta iglesia abrió de par en par sus puertas para la entrada del paganismo. Pero ahora el paganismo era mirado como cristianismo, y la iglesia, todos sus dogmas, todas sus doctrinas, ella dejó a un lado y aceptó todas las doctrinas, todas las tradiciones del paganismo y las cristianizó. Es más, yo no sé si existe esta palabra, existe en español cristianizar, creo que sí, ¿verdad? La iglesia ahora de Tiatira, ella cristianiza todas las tradiciones, toda la costumbre del paganismo. Y fue la iglesia apóstata por completo. Y aparte de esto, esta iglesia, aparte de ser una iglesia muy apóstata, sigue los mismos principios de la iglesia de Pérgamo. Ella persiguió a los cristianos, a los siervos de nuestro Dios. Vayamos a leer el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos,
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren acá, este es el mensaje a la iglesia de Tiatira, y podemos ver que es el mensaje más largo de las 7 iglesias. Es el mensaje más extenso, más amplio. ¿Por qué razón es el que el Señor se detiene mucho en hablar muchas cosas de esta iglesia? Cuando nosotros miramos las demás iglesias, podemos ver que cada una de ellas el Señor las alababa por sus cualidades, pero el Señor también les daba consejos a estas iglesias. ¿No? Podemos ver la iglesia de Éfeso, el Señor la recomienda a reconocer y mirar dónde se había equivocado y volver a su primer amor y volver a la fidelidad. Podemos ver que también Dios la alaba porque había rechazado las doctrinas espurias de los nicolaitas. Podemos ver que en la iglesia de Esmirna, podemos ver que el Señor le da muchos consejos a esta iglesia, algunas cosas que ellos se estaban equivocando, que se estaban como que haciendo ojitos ya al paganismo y todas estas cosas. O sea, estaban ya Satanás tratando de meterse, Satanás siempre poniendo cizañas ahí. A la iglesia de Pérgamo ni mencionar, ¿no? Todas las cosas, aceptó la doctrina de los nicolaitas, o sea, adoraba a los dioses, al paganismo de una manera muy abierta. Ahí había los templos a Zeus y los demás dioses paganos, ¿no? Pero el mayor problema de la iglesia aquí en Tiatira, el mayor problema de ella es que esta iglesia aceptaba las enseñanzas de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Esta no puede ser Jezabel literal del Antiguo Testamento porque esta ya había muerto hace mucho tiempo. Debemos entender más adelante y vamos a entender quién es Jezabel en esta historia y qué viene por detrás de todo esto, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros miramos la semana pasada fue que la iglesia de Pérgamo, esta iglesia, ella poco a poco empezaron a venir los sacerdotes de Babilonia, venir a Pérgamo para allí entonces empezar a introducir la adoración al dios Sol. Pero aquí en Tiatira nosotros estamos diciendo que ya no se adora al dios Sol literalmente, porque cuando se une el cristianismo con el paganismo, entonces los cristianos tenían que ceder algunas cosas y los paganos cederían otras cosas. Entonces, ¿cuál fue el común acuerdo que ellos llegaron? Nosotros no vamos a adorar al Sol. Los paganos dijeron, perfecto, ustedes no adoran el sol, pero ustedes van a tener que ceder en algo, ustedes van a tener que adorar en el día del sol. Y entonces se cambia la adoración al sol, ya no se adora en el sol, pero adoran en el día del sol. ¿Cuál es el día del sol? Sunday, domingo. Entonces ahora la iglesia deja de adorar en el día que el Señor apartó para la adoración, que es el Santo Sábado, y ahora todos los cristianos empiezan a adorar en el día del sol. Pero podemos ver aquí que Jezabel,
tiene sus hijos o sus hijas, y sus hijos y sus hijas siguen las mismas doctrinas de Jezabel. Nosotros podemos mencionar, pero por cuestión de tiempo, la principal característica de la adoración que los hijos o las hijas de Jezabel empiezan para ser llamada hija de Jezabel, todas ellas tienen que tener una característica peculiar. ¿Y cuál es esta característica? El día de adoración al sol. Que no se adora el Dios Sol, pero se adora en el día del Dios Sol. La adoración en el domingo. Esta iglesia aquí, nosotros podemos ver también que su supremacía, la supremacía de la iglesia de Tiatira empieza en el año 538 después de Cristo. ¿Qué supremacía empieza en este periodo? Más adelante nosotros vamos a ver con una cita del Espíritu de Profecía. Pero veamos el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora nosotros vemos que una característica muy interesante de este que está aquí hablando. ¿Quién es este que está hablando en la iglesia de Tiatira? ¿Quién? Jesús, el Señor Jesús. ¿Cómo son los ojos del Señor aquí? Como llamas de fuego. Acuérdense dónde es que nosotros encontramos esto más adelante. En el mismo libro de Apocalipsis, nosotros vemos a los impíos clamando a las montañas para esconderlos ¿de quién? De aquel que viene. ¿Y cómo son los ojos de aquel que viene? Como llamas de fuego. Pero allí la Biblia da otra característica y menciona que ha llegado el día de la ira ¿de quién? No, de Dios, sí es de Dios, pero utiliza otra palabra, otro nombre, la ira del Cordero. Entonces, la ira del Señor Jesús. ¿Quién es el que escribe los mensajes, que envía los mensajes a las iglesias? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él venga, Él va a venir para dar la sentencia, para dar la condenación a aquellos que no aceptaron los mensajes que el Señor entregó a las iglesias. Pero mira lo que simboliza, lo que significa los ojos. Mira lo que la sierva del Señor dice. La primera cita, por favor. Aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, está investigando a cada iglesia en el mundo. Su mirada fija escudriña cada corazón. Está midiendo el templo y los que allí adoran, pesando todas sus acciones en la balanza áurea del cielo y anotadas en los libros de registro. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Él es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna obra de las tinieblas está oculta a su vista. El gran escudriñador del corazón se da cuenta y registra el pecado que el hombre no detecta y que las mentes humanas no sospechan. Miren acá entonces que nosotros estamos viendo que los ojos simbolizan el juicio. Cuando el Señor vaya a investigar a cada iglesia. El detalle interesante es, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero ¿cuándo es, en qué periodo es que empieza, después de qué periodo es que empieza el juicio investigativo? Daniel capítulo 7 es muy claro en decir, porque Daniel empieza a mostrar las bestias y después que la bestia cae, después que cae esta bestia, la última bestia, el cuerno pequeño allí, entonces empieza ¿qué? El juicio investigador. Y aquí el Señor viene diciendo que Él está investigando
Pero ¿qué periodo es que el Señor está investigando aquí? ¿Qué época es que el Señor está investigando? La cita es muy clara en decir que todos los periodos, las 7 iglesias, ¿simbolizan qué? ¿Qué simbolizan las 7 iglesias? ¿Son 7 qué? 7 periodos de la historia del cristianismo. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo con esto? Son 7 periodos de la historia del cristianismo. Y el Señor viene diciendo que en estos 7 periodos, Él está juzgando cada periodo del cristianismo. Él está juzgando para ver quién es justo y quién es injusto. Porque la sierva del Señor termina la cita diciendo que el Señor va a analizar lo más íntimo, lo más profundo, lo que es imposible para el ojo humano distinguir. El Señor es el único que tiene la capacidad de penetrarse a lo más profundo, entonces ver quién es un verdadero adorador de un falso adorador. Esto es lo que el Señor está haciendo. Es por esto que la sierva del Señor, y en el libro de Apocalipsis dicen que Él está caminando sobre las 7 iglesias, es decir, Él está investigando, Él está analizando las 7 iglesias y los miembros y los que asisten en cada periodo de la historia del cristianismo. Ahora veamos el versículo 19 de Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren aquí ahora que la iglesia de Tiatira no es una iglesia de todo mal, sino que el Señor viene diciendo que yo conozco tus obras. Y el Señor menciona 4 características que tenía la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es la primera? Su amor. Este amor acá es el amor ágape. ¿Ok? Ese es el amor que tenía la iglesia de Tiatira. Esa es en griego está el amor ágape. ¿Ok? Pero aparte de esto, ¿qué tenía más? Fe. Era una iglesia que tenían todavía personas que mantenían la fe en la sana doctrina. La siguiente. Su servicio. Entonces era una iglesia que aún así, en medio de todo lo que estaba pasando, era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que no se quedaba ahí tranquila. Miraba que estaba pasando las mayores apostasías, que el cristianismo se había corrompido por completo, pero habían fieles que tenían un profundo amor por la obra, por el mensaje, y que salían a trabajar. Y la última característica, era una iglesia muy paciente. ¿Las cosas están difíciles? Sí están, pero igual hay que seguir adelante. Hay que confiar que el Señor pronto se manifestará para librar a su pueblo. Podemos ver que en este periodo que nosotros conocemos, del año 538 después de Cristo hasta el año 1798, ¿cómo es llamado este periodo? ¿Cómo nosotros llamamos? ¿De supremacía qué? ¿La Edad Media o la supremacía papal? Los 1260 años en que la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, persiguió a los fieles que eran llamados de los herejes. Pero aquí viene diciendo que las postreras obras son mejores que las primeras. ¿Qué periodo? En el final de la supremacía papal, habían 2 movimientos allá que eran fieles a los principios. ¿Cómo se conocen estos 2 grupos fieles? ¿Alguien sabe decirme? Sí, eran protestantes, sí, pero tenían 2 nombres específicos. Eran 2 movimientos. ¿Perdón? Los valdenses. Y hay otro, Lutero viene antes. Los valdenses, sí, habían los valdenses y había un otro grupo, los albigenses. Era otro grupo que en el final de la supremacía papal, en el final del periodo de la Inquisición papal, eran 2 grupos que se mantuvieron firmes a los principios y ellos vivían lejos, en las montañas,
retirándose. Se preparaban en las montañas y una vez que estaban preparados, ¿qué hacían? Bajaban de la montaña entonces para predicar, ¿no? Y los valdenses fueron los primeros colportores de la historia del cristianismo. Los valdenses venían con pedazos, hojas, páginas de la Biblia que ellos escribían a puño y letra, colgaban acá en su cuello. Ellos tenían una vestimenta que se ponía y se tapaba todo, ¿no? Y ellos vendían, ¿cómo se dice en español? En portugués se dice, si fuera a hacer la traducción literal sería bijuterías, pero no sé cómo es, como artes, manualidades, cosas así, ¿no? Ellos venían a vender en la ciudad, pero cuando encontraban una persona que tenía una inclinación al cristianismo, entonces los valdenses sacaban pedazos, páginas de la Biblia y se le entregaba a estas personas. Muchos de estos jóvenes, y eran jóvenes, no eran adultos, muchos de estos jóvenes lamentablemente morían porque eran encarcelados, torturados hasta la muerte. Entonces, ese era uno de los periodos. Es por esta razón que la Biblia dice que las postreras obras de ellos son más importantes y mejores que las primeras. Pero claro que en todo este periodo de la supremacía papal, en todo este periodo había hombres fieles. Podemos ver uno de ellos, Martín Lutero. ¿Cuál fue el mensaje que Dios confió a Martín Lutero? La justificación por la fe. Oiga, no era cualquier mensaje. No era cualquier mensaje, no, el mensaje más importante para la época era la justificación por la fe. Porque en este periodo, para una persona poder obtener la salvación, ¿qué ella necesitaba hacer? Indulgencias. Solamente las obras no servían allí, sino que usted tenía que comprar el perdón de tus pecados. Venía una carta firmada por el obispo de Roma, por el Papa, diciendo que tus pecados fueron perdonados. Habían personas que compraban una carta que perdonaba sus pecados de todo el año. O sea, pecados que aún iban a cometer, ya tenían la carta diciendo que fueron perdonados por el obispo de Roma. Y entonces, o sea, mucha gente hacía las indulgencias, pagaban penitencias, y una infinidad de cosas. Había gente que se mutilaba, podríamos decir así. Martín Lutero, miren al principio de la historia de Martín Lutero, él creía que si él caminase de Alemania hasta el Vaticano y subiese las escaleras de San Pedro de rodillas, él iba a obtener el perdón de sus pecados. ¿Cuántas personas hacían esto? Y entonces Martín Lutero, mientras está subiendo esas escaleras, ¿qué texto él escucha en su mente? El justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero sale de allí avergonzado y empieza a estudiar, empieza a analizar, ¿no? Sobre la justificación por la fe. Y se convirtió en el mayor enemigo de la Iglesia católica. Pero ¿sabe lo más lamentable de todo esto? Es que cuando estaba a punto de cumplirse los 500 años de la Reforma, uno de los líderes de la Iglesia luterana salió a público y dijo: nosotros los luteranos debemos pedir perdón a nuestra madre por lo que hicimos. Yo me imagino cómo estaría Lutero escuchando algo así, ¿no? Pero no solamente Lutero, sino tenemos a Tyndale, a John Hus, a Wycliffe y todos estos hombres que empezaron a traducir la Biblia al idioma del pueblo, porque la Biblia era prohibida para la gente común y corriente. Y una vez que se prohíbe, se quita la Biblia, viene tinieblas espiritual, pero aparte de tinieblas espiritual, viene tinieblas social. Y es lo que nosotros estamos viendo que está pasando en nuestros días. La Biblia se está siendo quitada en todas las partes. Los colegios ya no se puede más tener Biblia, no se puede hablar más de la Biblia. Y estamos viviendo en un periodo de tinieblas espiritual, pero a la vez también periodo de tinieblas moral. Vamos a seguir avanzando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren acá, Jezabel, aquí nosotros encontramos a Jezabel. ¿Quién representa Jezabel aquí? A la iglesia apóstata. No puede ser Jezabel literal, sino que Jezabel aquí es un sistema falso de adoración, porque ven diciendo que esta Jezabel, ¿ella qué hace Jezabel aquí? La gente acepta todo, pero aparte de esto enseña inmoralidad sexual, pero la inmoralidad sexual aquí no es la inmoralidad sexual física, sino espiritual, falsas doctrinas. ¿Y cuáles son estas falsas doctrinas que enseñaba Jezabel, que predicaba el paganismo? Una de ellas, salvación por las obras. Otra, la inmortalidad del alma, es decir, la persona murió, pero eso no es el fin, sino que tu alma se desconecta de tu cuerpo y andas vagando por allí. Eso es lo que enseñaba Jezabel. Adoración a los ídolos. Pero acuérdense, como estudiamos la semana pasada, cuando el cristianismo y el paganismo se unieron, todas las imágenes del paganismo pusieron en las iglesias y ahora las cristianizaron, las bautizaron, las santificaron, y todas estas imágenes ahora están representadas por los discípulos, por los apóstoles del Señor Jesús. Acuérdense que la semana pasada, hablando sobre la estatua de Júpiter que está en la Basílica de San Pedro, esta estatua de Júpiter, lo que simplemente hicieron fue hacer un juego de palabras, que quitaron la palabra Júp, quedó solo con la palabra Peter, que quiere decir Pedro, porque el cristianismo venció el paganismo y todas las estatuas del paganismo ahora se cristianizaron. Eso es lo que enseña Jezabel. Pero aparte de eso, Jezabel le da de comer a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Jezabel, sus doctrinas están esparcidas por todos lados. Es decir, que hay muchas personas que se contaminaron con la adoración de Jezabel. Pero ¿cómo es que es llamado este sistema? Mira lo que nos dice el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, lo que la sierva del Señor nos dice acá. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Mira entonces aquí que este sistema, Jezabel, aquí es llamado como el hombre de pecado. La historia es más clara todavía. Viene llamando el sistema papal. Es fuerte, sí. La verdad que yo estoy poniendo la soga en mi cuello cada vez que yo predico cosas así. Es fuerte, pero es la realidad. El hombre de pecado, el sistema papal, nos salió nada más y nada menos que la mente de Satanás. Satanás quería gobernar a todo el mundo, pero no el mundo pagano, sino que Satanás quería dominar el mundo cristiano. Para poder dominar el mundo cristiano, entonces, ¿cuál es la obra maestra de Satanás? ¿Crear qué? El sistema papal, el catolicismo. Porque ahora, en Apocalipsis 17, no necesitan abrir, pero en Apocalipsis 17 miramos una ramera, una mujer allá, y esta mujer está sentada sobre ¿dónde? Muchas aguas, sobre la bestia, pero está encima de muchas aguas. Aguas simboliza pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Es decir, que ese falso sistema aquí, creado por Satanás,
está regado por todo el mundo y ejerce influencia sobre todos los líderes de las naciones. Aparte de los líderes de las naciones, lamentablemente sobre muchos líderes religiosos. Y quizás muchas personas dicen, pero esta es una tontería lo que está diciendo esta persona. Mi iglesia no tiene nada que ver con el catolicismo. Nosotros no tenemos nada que ver. Acuérdense que al principio hablamos que todos aquellos que adoran el día del sol son hijos de Jezabel o son hijos de la ramera. No necesito adorar a las imágenes, no necesito prestar culto a las imágenes. El simple hecho de cambiar el día santo del Señor, el sábado, por el domingo, yo estoy asumiendo y aceptando la autoridad, la supremacía de la Iglesia Católica. La siguiente cita. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predichas las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. ¿Cuándo es entonces que empieza la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo? ¿En qué año empieza a correr esta profecía? ¿Perdón? 538 después de Cristo. Claro que la profecía de las 2300 tardes y mañanas empieza en el momento en que Artajerjes da el decreto para reconstruir a Jerusalén. Pero específicamente la profecía de Daniel 7, hablando que la supremacía del cuerno pequeño duraría tiempos y la mitad de un tiempo, empieza en el momento en que Roma imperial deja de existir y ahora de Roma imperial se convierte en Roma papal. En el año 538 después de Cristo, esta iglesia tiene este periodo de poder de 1260 años. La Biblia dice que los santos del Altísimo serían ¿qué? Oprimidos, perseguidos. Hay algunos historiadores que cuentan que si juntáramos la Primera y la Segunda Guerra Mundial y juntáramos el número de muertes, nos llega la cantidad de personas que murieron en la Inquisición papal. Para ver la cantidad de personas, de fieles, santos y justos que perdieron su vida, es más, que ganaron su vida eterna en el periodo de la Inquisición papal. Hace un par de años, el Papa Juan Pablo II escribió una carta pidiendo perdón por lo que la iglesia había hecho, por la Inquisición, pidiendo perdón que la iglesia se equivocó. Pero hoy en día lo que se está diciendo es que la iglesia ha cambiado y que la iglesia ya no es como era la iglesia primitiva en el periodo de la Inquisición, que hoy la iglesia está muy diferente y que la iglesia ya no es más lo mismo. Pero la Biblia dice que esto no es así. Pero ahora vamos a ver una cita que está en la Enciclopedia Católica. Son dos citas que yo quiero compartir con ustedes. Son una cita, pero la dividí en dos porque está muy larga. Entonces quiero compartir con ustedes y miren lo que... Esto es un católico hablando. No es un protestante, no es un adventista, es un católico, un obispo católico que está escribiendo y hablando de las tradiciones de la Iglesia Católica. La historia misionera de la Iglesia demuestra claramente su adaptabilidad a todas las razas, continentes y naciones. En su liturgia y en su arte, en sus tradiciones y la formulación de sus doctrinas,
naturalmente incluye elementos de judaísmo, así también como elementos que son de origen pagano. En cierto sentido, ella ha copiado la organización del Imperio Romano. Ha preservado y hecho fructíferas las instituciones Sócrates. La siguiente también. Ha tomado prestado tanto de los bárbaros como del Imperio Romano Bizantino, pero siempre sigue siendo ella misma dirigiendo todos los elementos que asimiló de fuentes externas. En sus leyes, sus ceremonias, sus festivales y sus devociones, ella usa las costumbres locales después de purificarlas y bautizarlas. Su culto de santos y mártires es un sustituto útil que reemplaza las divinidades populares en las mentes del populacho. Mire qué interesante acá. Lo que viene diciendo es que la Iglesia Católica lo que ha hecho es agarrar un poco de cada iglesia, de cada sistema religioso, y entonces unirse todo en una sola. Es decir, lo que la Iglesia ha hecho es una amalgamación de diversas doctrinas, de diversos sistemas religiosos. Uniendo todo esto, salieron las tradiciones y costumbres católicas. Nosotros hemos visto allá la semana pasada acerca de las fiestas que se celebra en la iglesia. El Día de Todos los Santos, el Día de la Navidad, la Pascua como se celebra no tiene nada que ver con la Pascua judía. La Pascua católica es muy distinta, pero aparte de esto podemos ver que muchas otras iglesias siguen estas mismas tradiciones. Entonces podemos ver aquí entonces que la misma enciclopedia católica viene diciendo que la Iglesia Católica agarró partes del paganismo y puso en sus doctrinas y en su sistema de adoración. Ahora volvamos de nuevo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿En qué momento, en qué periodo de la historia es que la iglesia recibió su herida? 1798, como llamado la Revolución Francesa. Yo no voy a entrar en lujo de detalles acerca de la Revolución Francesa, pero lo que Francia ha hecho, hay muchos libros de historia que ven diciendo que había infieles, injustos en varias naciones, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en varios lugares, pero lo que Francia hizo fue una nación entera de injustos. ¿Cuál era la religión oficial de Francia? El ateísmo. A los cristianos, cuando no eran torturados, pero cuando digo cristianos acá, ahora no estoy hablando de cristianos fieles y justos, sino de cristianos católicos. Si no eran torturados, eran llevados a plaza pública y se les disparaba en la cabeza. Los estaban matando al que mirase. Si era cristiano, si era católico, es decir, el catolicismo fue prohibido, fue banido en Francia. Y ellos eran perseguidos de muerte. Entonces la Biblia misma dice que el que con espada hiere, el que con espada mata, con espada morirá. Entonces lo que la iglesia hizo por un periodo de tiempo de 1260 años, ahora la Revolución Francesa lo estaba haciendo. La Biblia era prohibida en Francia. Llevaban las plazas públicas y hacían montañas y montañas de Biblias y se quemaban. Ahora la diosa de los franceses era una prostituta. Ellos tenían como la
no una diosa, pero en parte sí era una diosa, a Virgen María. Entonces la Revolución Francesa pusieron una prostituta y empezaron a alabarla y adorarla. Entonces podemos ver que en este periodo aquí, la Revolución Francesa, la Iglesia pierde toda su autoridad, todo su poder y toda su influencia sobre las demás naciones. Acuérdense que en Daniel capítulo 2 la Biblia nos dice que Dios es el que quita y que pone reyes. ¿Qué hace el Papa? Nadie subía al trono si no era por la bendición del Papa. Y si él quisiera sacar a un rey del trono, él lo hacía. Entonces, él era el que quitaba y que ponía reyes. Pero con la Revolución Francesa, la Iglesia pierde toda su autoridad sobre los reyes, sobre las naciones. Y entonces empieza la revolución en varias partes. Es el catolicismo que se quedó a un lado. La gente ya no quería más seguir el sistema papal. Pero lamentablemente con la Revolución Francesa lo que surge es el iluminismo. No voy a entrar hoy para hablar de lo que simboliza, qué significa, qué predica el iluminismo, pero es algo que destruyó por completo también la religión. Pero Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, no necesitan abrir, pero Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, que nos dice allí, que mira la herida de muerte de la bestia. ¿Y qué pasa con esta herida? Ella se sanaría, se iba a sanar. Fue herida como de muerte, pero que a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, esta herida se iba a sanar. Podemos ver que esta herida se está sanando. Podemos ver que no hay en la historia de la Iglesia Católica, no hubo ningún líder, ningún papa que viajó tanto por los países. Es el papa que más viajó en toda la historia de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II. Era un papa que tenía influencia y donde él iba era recibido como un jefe de Estado. Pero ahora nosotros estamos viendo que el siguiente papa, el Papa Francisco, también es un papa que está muy metido en la política. Yo no me acuerdo de ningún papa en la historia, a pesar que solo he visto dos, ¿no? He visto Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero yo no me acuerdo que estos dos papas estuvieran tan metidos en la política como el Papa Francisco. Hablando acerca del cambio climático, entrando en agendas acerca de la homosexualidad y una infinidad de otras cosas que este hombre está hablando. Yo me acuerdo de un discurso que él hizo, es que cuando al inicio de la pandemia, en que el Papa Francisco dijo en la BBC Londres, él dijo, lo que nosotros estamos viendo que está pasando en el mundo es el resultado de la naturaleza. La naturaleza está cobrando lo que el hombre a muchos años ha estado haciendo con la naturaleza. La naturaleza está clamando a puro cuello que la humanidad necesita de un día para el descanso. Y nosotros sabemos qué día es este. Y curioso, de una manera muy curiosa, que el Tratado de París nada más es que hablar acerca del cambio climático, pero en parte nosotros sabemos que por detrás de esta agenda hay algo más grande todavía, que es un día para separar para la adoración. Dicen que es para la familia, pero un día de adoración para el Dios Sol. El sábado espúreo. Estamos viendo que la herida se está sanando. La herida que recibió la iglesia de Tiatira se está sanando. Y la iglesia de Tiatira va a volver con todo su poder, con toda su autoridad y más violenta aún que fue cuando en el periodo del tiempos y mitad de un tiempo. Apocalipsis 13 mismo nos viene diciendo que cuando esta herida sea sanada, esta iglesia tendrá poder por tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo. Pero gracias a Dios que ahora en los últimos días este periodo de supremacía no será de 1260 años, sino que bíblicamente nos está mostrando que este periodo de tiempo será un periodo corto de 3 años y medio. Es lo que va a durar la supremacía, porque la Biblia es muy clara en decir que si en los últimos días el tiempo no fuera cortado, nadie de nosotros resistiríamos. Pero ahora nosotros estamos viendo que está Jezabel y vimos quién es el sistema, quién es Jezabel, el sistema aquí. Pero la pregunta que yo les quiero hacer es, cuando se levanta Jezabel, ¿quién se tiene que levantar? ¿Quién es el enemigo de Jezabel? Elías, muy bien. Entonces, si está Jezabel es porque el Elías está presente también, ¿verdad? Pero aparte de Elías, hay otros 2 sistemas que se tienen que levantar también. ¿Y quién son? El poder civil, porque Jezabel no tiene poder, no tiene autoridad para perseguir a Elías. ¿Necesita de quién? Del poder civil, del rey, ¿verdad? Pero aparte de esto, Jezabel tiene hijas. Las hijas de Jezabel también se tienen que levantar. Nosotros podemos ver claramente ese sistema en Primera de Reyes, con Elías del Antiguo Testamento. Vemos que ahí está Elías, que está Jezabel, está Acab y están los profetas de Baal. Entonces, esta es una profecía que tiene no un doble cumplimiento, sino que va a tener un tercer cumplimiento también. Pero vamos a ver el segundo cumplimiento de esta profecía de que Elías se iba a surgir. ¿Dónde es que nosotros encontramos? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y aquí nosotros vamos a ver entonces la profecía que se iba a levantar Elías en los últimos días. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren acá entonces, el Antiguo Testamento se finaliza hablando de ¿quién? De Elías. Elías iba a surgir, Elías iba a levantarse. Pero de que fue hecha esta profecía hasta que se levantó Elías, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo de silencio hubo? 400 años de silencio. Es decir, cuando fue hecha esta profecía, ¿quién es el hombre que rompe el silencio profético? Juan el Bautista. Ahora mira lo que la Biblia habla acerca de Juan el Bautista. Vayamos al libro de Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 10 al versículo 13. Vamos a ver quién es que rompe el silencio profético que había en el pueblo de Dios. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces aquí nosotros podemos ver que el personaje, el hombre que rompe el silencio profético es Juan el Bautista. En el desierto, la voz que clama en el desierto. Pero Juan era Elías literal. Lucas capítulo, no necesitan abrir, Lucas capítulo 1, versículo 17, viene diciendo que Juan viene en el espíritu de ¿quién? En el espíritu de Elías, es decir, Juan vino para hacer la misión de Elías. ¿Cuál es la misión de Elías? Es preparar a un pueblo, ¿para qué?
para la venida del Señor Jesús. Y aquí nosotros podemos ver que Juan el Bautista, cuando él rompe el silencio, es cuando Jesús empieza su ministerio. La sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, no agarré esta cita, pero les voy a mencionar. Ella dice que cuando Jesús escucha que había un hombre que estaba predicando en el desierto, Jesús lo que hizo fue limpió sus manos, guardó las herramientas de la carpintería y fue a empezar su ministerio. Entonces, cuando Juan el Bautista rompe el silencio, Cristo empieza con su ministerio y él estaba preparando el camino para la venida de Cristo. Pero esta profecía de Malaquías, capítulo 4, tiene un doble cumplimiento. La pregunta que yo les quiero hacer es: ¿quién es el Elías final? Miren lo que la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes viene diciendo acerca del Elías final, la página 390. Ella viene hablando de quién es o cómo será, quién será el Elías final. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Miren acá, mis hermanos, el Elías final no es un profeta literal, no es una persona, no es nada más y nada menos que un movimiento que hombres y mujeres con el semblante iluminado de santa consagración. Estos son el Elías final, es decir, los 144,000. Si yo aplicara a Elías como un profeta que va a venir, estoy mal. Es más, yo no debo ni aplicar el Elías final para Elena G. de White. Ella no es el Elías final. Ella nunca fue y nunca será. Ella misma es muy clara en decir que el Elías simboliza o representa ¿a quién? A los santos que van a estar vivos antes que el Señor venga. Y Moisés va a representar a aquellos que fueron fieles y que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Así está representado Moisés y así está representado a Elías. Apocalipsis 18, no vamos a abrir, pero Apocalipsis 18 nos viene diciendo que el cuarto ángel va a unir su poder con el mensaje del tercer ángel y los siervos de Dios van a salir para iluminar al mundo con el último mensaje de amonestación. ¿Y quién son los que van a predicar este último mensaje? Los 144,000. ¿Quedó claro? Amén. Ahora vayamos a Marcos, capítulo 6, y aquí nosotros vamos a mirar un poco en la historia del Elías del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Miren acá entonces que nosotros vemos que Elías es perseguido. ¿Por quién es que Elías es perseguido? Juan, aquí, ¿por quién es que él es perseguido? ¿Quién es el que persigue? Herodes. El poder civil. Pero el poder civil quería perseguir a Juan.
¿Quién era el que estaba con coraje? La mujer, Herodías. ¿Por qué es que ella estaba enojada con Juan el Bautista? ¿Qué ha hecho Juan para enojar tanto a esta mujer? Denunció su pecado, demostró cuál era su pecado. Así como Elías del Antiguo Testamento llega hasta Acabe y denuncia su pecado y dice los pecados y todo lo que iba a haber, Juan el Bautista, cuando denuncia el pecado de Herodes y a la vez de Herodías, esta mujer que también es prostituta acá, porque estaba en adulterio, estaba en fornicación, esta mujer se encolariza, se enoja con Juan, ella lo persigue, pero miren, ella por sí sola no puede perseguir, ella no puede perseguir a Juan. Entonces utiliza el poder civil para perseguir. Pero pregunto, ¿la mujer aquí tiene autoridad para mandar matar a Juan? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante cuál es la estrategia que esta mujer utiliza para mandar matar a Juan. Marcos el mismo capítulo 6, versículo 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces nosotros estamos viendo el estopín, el motivo del coraje de Herodías. Ahora versículo 19 al versículo 20. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Miren entonces acá que el mayor deseo de la mujer, de esta ramera acá, el mayor deseo de la mujer aquí es matar a Juan. Pero ella no tenía la autoridad. Ella necesitaba ganar el favor del rey, porque él ya hizo lo que ella pidió, que era encarcelarlo, meterlo a la cárcel. Ya logró, pero más allá ella no podía, necesitaba de alguien más. Pero falta un tercer grupo acá a entrar en esta historia. Y ahora mira quién entra en la historia. Versículo 21 al 23. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Muchas gracias. Ahora aquí falta el último personaje que faltaba entrar en escena, acaba de entrar, que es la hija de Herodías o la hija de Jezabel. Vamos a hacer las aplicaciones homiléticas aquí. La hija de Jezabel entra en la historia. Pregunto, ¿cómo se encontraba el rey aquí? Su condición, él estaba 100%, podía utilizar 100% de sus facultades, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Borracho, ¿verdad? ¿Cómo van a estar los reyes en Apocalipsis 17? Ebrios, borrachos. Y ahora entonces aquí, una vez que la hija de Jezabel, la hija de Herodías, empieza a bailar, este hombre todo enfatuado le promete lo que ella quiera. Pregunto, ¿cómo era el carácter de la hija de Herodías? ¿Cómo era su carácter? Mira el versículo 24 y 25. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato
la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, sinceramente yo no sé cuántos de ustedes han mirado esta historia, pero de una manera muy profética. Podemos ver que el carácter de la hija de Herodías acá era tan cruel cuanto el de ella. Porque la muchacha no se escandalizó. La muchacha dijo, no, estás loca, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué hace la muchacha? Prestamente, prontamente, lo más rápido posible, se fue. Ahora vamos a hacer la aplicación. El espíritu de profecía y la Biblia es muy clara en decir que quién es que va a pedir para que se mate a todos los herejes. ¿Es la madre o las hijas? Las hijas. Pero las hijas van a ejercer su influencia ¿sobre quién? Sobre el Estado. Entonces, es decir, las hijas vienen hasta su madre para preguntar qué es que la madre quiere que ellas hagan. Entonces la madre, ahora ejerciendo su influencia sobre las hijas, piden para que las hijas vayan hasta el Estado, piden el poder civil, que ahora no solo metan a la cárcel a los herejes, aquellos que no quieren aceptar a la supremacía papal, sino que ahora viene una ley marcial. Ya no será solamente una ley dominical. El que no acepte el domingo será metido a la cárcel, sino que ahora todas las iglesias protestantes, el protestantismo apóstata, ¿qué va a hacer el protestantismo apóstata? Irá hasta el Estado, pedir autoridad y poder para perseguir a todos aquellos que no quieran aceptar la imagen y la marca de la bestia. Podemos ver en este capítulo aquí que Jezabel, que Herodías persigue al pueblo de Dios, al Elías que representa el pueblo de Dios aquí. Y entonces para ella no puede ir, sino que tiene que ejercer la influencia. Pero para esto todos los reyes tienen que estar como borrachos, no pueden tener uso completo de sus facultades, para que pueda ejercer una influencia y entonces perseguir al pueblo de Dios. Siempre que se levante Elías, se tienen que levantar los tres enemigos de Elías. Nosotros estamos viendo que cómo está la historia de la humanidad. Se está marchando a pasos largos para llegar a esta tríplice alianza. Poder civil, poder político, unirse para perseguir al pueblo de Dios. Podemos ver que una vez puede sonar muy feo lo que yo voy a decir acá, pero permítame explicar primeramente antes de que ustedes saquen alguna conclusión. Pero yo sinceramente, en partes, agradezco a Dios por lo que pasó el año pasado, por la pandemia en que nosotros estuvimos viviendo. Por favor, no quiero que nadie se escandalice acá. Yo sé que fue muy duro, que muchas personas perdieron sus vidas. Muchas personas perdieron a sus familiares. Y quizás alguien está pensando, pero ¿cómo es posible que tú vas a agradecer a Dios por esto? ¿Qué estaba agendado para el mes de mayo del año pasado? ¿Cuál era la agenda? ¿Qué fue lo que citó el Papa Francisco? ¿A quién él citó? A todos los líderes religiosos, políticos y hombres de influencia, para un solo propósito. ¿Cuál era este propósito? Unirse. Separar un día para la familia. Separar un día para que el mundo se desconecte de todo y entonces todos puedan estar juntos.
para la adoración y para pasar tiempo con la familia. Pero, ¿qué fue lo que echó a perder por completo todos estos planes? La pandemia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que Dios permite que haya una pandemia a nivel mundial? Nunca en la historia de la humanidad, hubo una pandemia mundial como el COVID-19. Hubo la gripe española, la peste negra, pero ¿dónde afectó esto? En Europa, solo en Europa. Hubo una peste en Estados Unidos, sí, hay pestes local, pero no a nivel mundial como el COVID-19. Pero aparte de esto, ¿qué va a ser lanzado en 2020 también? El 5G. El 5G también va a ser lanzado. Y se tuvo que retrasar por un periodo de tiempo. La verdad que ya no miré las noticias, no sé si ya lo inauguraron o no, la verdad no sé. Muchas personas se ponen a pensar, pero es imposible que la humanidad se una todos bajo un mismo sistema, un mismo propósito. Es imposible. ¿Cómo que los de movimiento de la izquierda se va a unir con los de la derecha? ¿Cómo es que el Estado Islámico se va a unir con el judaísmo? ¿Cómo es que el cristianismo se va a unir con el catolicismo? ¿Será que esto es imposible? Miren que la pandemia nos demostró que no. La pandemia mostró que sí es posible una unidad. Porque de derecha a izquierda, todos tenían cubrebocas. Islámicos y judíos, todos tenían cubrebocas. Ateos y cristianos, todos tenían cubrebocas. El aislamiento, todos estaban aislando. Todos estaban marchando en un mismo propósito, de una misma manera, todos pensando igual. Tú no podías entrar en una tienda sin un cubrebocas. Todos estaban marchando igual. Recientemente en la televisión, el presidente Joe Biden salió y dijo que la culpa de que muchas personas están muriendo son por aquellos que todavía no han querido vacunarse. Y él termina con la palabra: los que no quieren vacunarse, mejor que salgan de nuestro camino. Podemos ver, hermanos, que la iglesia de Tiatira se está levantando, se está sanando su herida mortal. La pregunta que queda en el aire es: ¿y el Elías final se está levantando? ¿El Elías final está listo para la crisis que vendrá? ¿El Elías final se está preparando para la persecución que vendrá? ¿El Elías final se está consagrando? Mi querido hermano y mi querida hermana, puede que muchos que están aquí digan: no, pero es desde la edad de mis abuelos yo escucho que esto va a pasar, esto ahora no pasando. Yo escuché a un profesor, y con esto finalizo, un profesor que dijo que nuestro mundo está como una persona que es cardíaca. Una persona que tiene problemas cardíacos, si empieza con dolor en su lado izquierdo, ¿tú qué vas a hacer? Si usted sabe que esta persona es propensa a tener un paro cardíaco y esa persona empieza a quejarse que le duele el pecho, ¿qué harías tú? ¿Esperarías para ver qué va a pasar o rápidamente irías al doctor? Ustedes yo no sé, pero yo al instante iría al doctor. Y este profesor dice que nuestro mundo, nuestro planeta, es como una persona cardíaca. Está dando señales. Está dando señales de que va a tener un paro cardíaco. Los ayes, los dolores están empezando. Tú y yo seremos los prudentes que nos alistaremos para llevar al cardíaco al hospital, o vamos a dejar para ver lo que pasa. Acuérdense que de las 10 vírgenes que representan la iglesia que va a estar viviendo en los últimos días, y hermanos,
Es duro y es triste lo que yo voy a decir, pero es una realidad. La profecía nos dice que dentro de la iglesia, los que están aquí hoy, en esta mañana, sábado 7 de agosto, sábado 7 de agosto de 2021, hay muchos que son necios. Hay muchos que no se están preparando y que no se van a preparar. Es una realidad, esa es una profecía. La sierva del Señor, y la Biblia nos dice que el último llamado será ¿para quién? Para los de Babilonia. Y los de Babilonia van a venir. Y los necios, la cizaña será retirada. ¿Sabe cómo usted puede saber quién es trigo y cizaña? Les voy a enseñar. El trigo, la cizaña, nunca jamás cree que hay cizaña. Pero la misma cizaña señala a los demás que son cizañas. Así es la cizaña. Por eso que yo siempre les digo, no mire a tu hermano. No mire lo que hace, lo que dice. No hagas esto. Es la peor maldición para tu vida. Es la peor maldición para mi vida. De hecho, ayer me gustó mucho el tema del hermano Pineda, hablando sobre esto. No ande mirando lo que hace el otro. Preocúpate por ti, porque la salvación es individual. Yo no los puedo salvar y ustedes no me pueden salvar. ¿Qué provecho hay yo mirar lo que hace el hermano Ariel? ¿Qué beneficio voy a sacar para mi vida? Ninguno. ¿Qué beneficio hay? ¿Qué provecho yo voy a sacar para decir a qué hora llega el hermano Jesús a la iglesia? Ninguno. Ninguno. La preparación es individual también. Lamentablemente, muchos de nosotros confiamos nuestra salvación en las manos de los demás. La sierva del Señor viene diciendo que el único que fue dado como ejemplo y modelo para nosotros es Cristo Jesús. Y que nosotros deberíamos esforzarnos, no es intentar, no es hacer el intento, sino esforzarnos en parecer a Él, en copiarlo. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Este debe ser nuestro propósito. Y esta debe ser nuestra misión. Amén. Preparaos, preparaos, preparaos. Porque aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y en este momento los quiero invitar a ponernos de rodillas para tener una palabra de oración.